Joaquín Leguina Herrán, 1941. Miembro del Partido Socialista, PSOE, se convirtió en el primer presidente de la Comunidad de Madrid en 1983. En los primeros años de la democracia desempeñó cargos políticos como concejal del Ayuntamiento de Madrid o el de diputado en las Cortes Generales entre 1982 y 1983 y más tarde entre 1996 y 2008. La etapa de transición, de salto, lo que ha traído detrás, ha traído una democracia solvente, nuestra entrada en Europa y gobiernos que mal que bien han llevado las cosas con decencia, a pesar de las corrupciones que ha habido. Vamos a ver, yo creo que esto de reforma y ruptura fue una cosa dialéctica de la época, pero si uno analiza lo que pensaba, por ejemplo, el Partido Comunista, desde el año 56 viene ya predicando la reconciliación nacional. Y la reconciliación nacional no era ir a la ruptura, era un pacto como eso luego se llegó. En cuanto al PSOE, pues el PSOE tradicional, digamos, había prácticamente ya desaparecido en el Congreso de Suresnes, ¿no? Perdón por la pronunciación, aunque yo sé francés, Suresnes. Bueno, aquí llamamos Suresnes, es Suresnes. El Congreso aquel, digamos, se echa fuera, se margina al viejo socialismo de Rodolfo Llopis, el socialismo de la guerra. Entonces, yo creo que la llegada de esa nueva generación, a la cual yo, digamos, demográficamente pertenezco, significaba llegar a algún acuerdo. Creo que en el momento que llega Suárez y empieza a mover la cosa, ¿no? Y en ese momento la ruptura desaparece, digamos, ¿no? Porque, evidentemente, como he dicho antes, Torcuato Fernández Miranda, que es el encargado de llevar a Suárez a ver al rey para que lo proponga como presidente del gobierno, ya tenían las cosas claras en ese lado, digamos, del nuevo franquismo, diríamos. Entonces Suárez inicia un proceso que resulta imparable y que arrastra a la gente demócrata de izquierdas. Lleva adelante la ley de reforma política, plantea un referéndum en el que yo no participé porque la izquierda dijo que se iba a abstener. Es evidente que la izquierda desconfiaba y tenía muchas reticencias. Tenía en cuenta de dónde venía Adolfo Suárez. Pero eso no duró tanto tiempo, porque desde el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno hasta que él mismo y su gobierno convocan las elecciones, pasa muy poco tiempo. Y una vez convocadas las elecciones se juegan, todo el mundo juega limpio, esas elecciones dan un resultado, digamos, inatacable desde el punto de vista democrático. Era más reticente antes de las elecciones el PSOE de Felipe González, porque claro, se jugaba aquí quién iba a dominar políticamente la izquierda, y no estaba nada claro que fuera el PSOE, porque el PSOE había tomado durante la dictadura una ausencia notable. Muchos de los que formamos parte del PSOE de la transición no habíamos pertenecido al PSOE. Nos parecía una cosa del pasado, pero claro, no nos dimos cuenta de que había entrado una nueva generación en el PSOE con una fuerza muy grande. Me preguntas cómo valoré eso. Políticamente. Bueno, no, pero no bien, porque yo he sido siempre, y lo sigo siendo, antinacionalista. Y sabía quiénes lo habían matado. Yo nunca he estado con esos. He estado siempre en contra y sigo estando en contra. Yo creo que se consigue con la generosidad que se portaron los líderes del PSOE, Felipe y Guerra en primer lugar, para atraernos a todos y meternos en las listas lo primero, ¿no? Yo fui en la lista de las primeras elecciones del 77, en un lugar para no salir, pero es las elecciones que mejor me lo he pasado, de todas las que he participado, que han sido
muchas, no sé si demasiadas, pero muchas, la mejor. Bueno, porque era la inauguración, la explosión, en fin, digamos, estábamos todos agradecidos a nosotros mismos. Hemos conseguido traer a la democracia a España y efectivamente fue el primer gran paso. Bueno, consigue Felipe Guerra y compañías, digamos, andaluces, un acuerdo con el pacto que se llama el Pacto del Betis con los vascos. Yo creo que eso forma un grupo que consigue hacerse no solo con las siglas, sino después de las primeras elecciones mostrar que la salida de la izquierda son ellos. Es donde se decide, en las elecciones del 77, quién iba a representar al movimiento de izquierdas. El PC pierde las elecciones, saca muy malos resultados y entra rápidamente en crisis. En el 79 hay las primeras elecciones municipales y aquí en Madrid concretamente y en otros muchos sitios el Partido Comunista forma parte de una coalición de gobierno con el PSOE y entra en los gobiernos municipales. Lo que Felipe no quería es pactar con los comunistas en el gobierno nacional, pero los gobiernos municipales, incluso los autonómicos después, no tenía inconveniente. Entonces, esto es allí, durante esa etapa, del 79 al 83, cuando se produce la gran ruptura interna del Partido Comunista. Y empieza la ruptura precisamente por el Ayuntamiento de Madrid. Y esa ruptura rompe. Y una parte importante de los rupturistas entran en el PSOE. Y el PSOE se mantiene en esas posiciones hasta la llegada de Zapatero, digamos que hasta el final de Zapatero, luego sigue con Pérez Rubalcaba, hasta que llega a la Secretaría General el actual Pedro Sánchez. Y empiezan las cosas a ponerse feas. En el momento de que el PSOE se hace cargo de la oposición, con la UCD en el gobierno, no es el mismo de ahora. Es un separatismo que tenía algún freno. Pujol del 77 no es el Puigdemont de ahora. En fin, eso ni el Partido Nacionalista Vasco tenía tanta fuerza hegemónica como tiene ahora. O sea, la situación era distinta. Entonces, podía conllevarse. Esta izquierda socialdemócrata podía conllevarse, pero nunca pactar cosas, digamos, de gobierno que les beneficiara escandalosamente. Yo creo que respecto al nacionalismo, todos los gobiernos se han equivocado, los gobiernos democráticos españoles, todos, se han equivocado respecto a lo que iba a pasar, no supieron calibrar lo que podía venirse encima, pero la situación se ha puesto mucho peor. Vamos a ver, la Constitución no es perfecta, nada es perfecto, pero ateniéndonos a la letra de la Constitución, muchas de las cosas que se han hecho en Cataluña y el País Vasco no se tenían que haber hecho. Y eso es defecto de los gobiernos. No voy a poner nombres porque todos han cometido errores en ese sentido. Y no han puesto la mano, no han dado un golpe en la mesa, es decir, hasta ahí hemos llegado. No hay un defecto de fábrica en la Constitución, aunque puede haber errores, pero bueno, la idea que latía en algunos, gente demócrata, tanto de centro derecha como de centro izquierda, era que esto conducía a un Estado federal, como así fue luego. Pero ese Estado federal ha sido reventado por los nacionalistas y separatistas, porque un Estado federal no es un Estado confederal, un Estado federal tiene digamos, unos mimbres que no se pueden romper. Suárez
naturalmente tiene que pactar, acordar con la gente que estaba, digamos, fuera, ¿no? Fuera del gobierno. Yo creo que lo hizo bien. Pero hay una entrevista que a mí me parece muy significativa respecto a esto, que es la entrevista en la Moncloa de Suárez con Tarradellas. Por lo visto, allí saltaron todas las piedras, pero sale Tarradellas y dice, esta ha sido una entrevista maravillosa. Ese era el político. Y eso, yo creo que Suárez se debió quedar patitieso. Dice, joder, pero si hemos estado peleándonos ahí dentro y ahora se pone de acuerdo conmigo. Bueno, yo creo que eso es previo a la... Es que dura muy poco tiempo esa etapa. Y luego llegan las elecciones y empieza el proceso constituyente, que tampoco dura tanto, porque el 6 de diciembre del 78, o sea, año y medio, no llega año y medio después, está el referéndum constitucional. O sea, se hace bastante rápido ese paso peligrosísimo, y lo hacen bien. Lo que impulsa a las ideas democráticas de Juan Carlos I es ver dónde vivía. Vivía en Europa, no vivía fuera de Europa. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que influye lo que le ocurrió a su cuñado, para no volver a meter la pata. Y en fin, luego ya llega, mucho después, el golpe de Estado de Tejero y compañía, donde él sale vestido de militar a echar un discurso súper democrático, ¿no? Yo estaba entonces en el ayuntamiento con aquí las cositas y vi salir ayer el rey y dije, yo me voy a la cama. Y así lo hice, después de haber arreglado algunas cosas en la federación, porque claro, yo era el secretario general de la Federación Socialista Madrileña, me fui a la sede, estaba el ayuntamiento trabajando en ese momento, fui a la sede, cerré la sede, me llevé todas las fichas y me fui a un sitio que era una empresa de la bolsa. ¿Y por qué me fui allí? Porque tenía un amigo que tenía un hermano que trabajaba allí, y sobre todo porque tenía 25 teléfonos. Y nos pusimos unos cuantos a llamar por teléfono a todas las agrupaciones, y después, antes de que hablara el rey, me volví al ayuntamiento y allí vimos el discurso del rey y todos quedamos tranquilos. Y yo me fui a la cama, que lo juro que dormí estupendamente. Los militares españoles, ya no eran el franquismo, ni mucho menos. Es que el golpe, yo creo que fue un espaldarazo que fuerza la entrada en la OTAN. Yo creo que Calvo Sotelo no se equivoca al meter a España en la OTAN. Felipe González y sus amigos y compañeros directos, más directos, pensaron que la entrada en la OTAN había que negociarla, de suerte que representara la entrada también en la Unión Europea. Entonces no se llama Unión Europea, la Comunidad Europea. Y yo creo que se equivocaron. Sí, luego lo han reconocido. Se equivocaron prometiendo un referéndum. Pero ¿cómo te metes en un referéndum? Los referéndums no sirven para nada. Solo puedes convocar referéndums si vas a sacar el 90%. Si no, no convoques referéndum. No hacen más que dividir al personal. En fin, luego Felipe lo ha reconocido, que fue un error, pero las pasamos canutas con el referéndum de los narices. Y luego, además, la gracia de unos cuantos demócratas cristianos, por cierto, que le meten en la cabeza a Manuel Fraga que en lugar de apoyar el sí, que era lo lógico, se abstengan para ver si le hacen un agujero a González. No, usted no le hace un agujero solo a González, hace un agujero a este país. Pero bueno, en fin, que todo se equivocó González y se equivocó Fraga también. Hay otro componente respecto a la posición del PSOE en la OTAN, que es un error, después de la entrada de España en la OTAN, de la mano de Calvo Sotelo y de su ministro de Exteriores, Pérez Llorca,
que es Suecia. Tuve en aquella época unas discusiones con el embajador de Suecia. Y Suecia estaba empeñada en que España tenía que ser neutral. Mira ahora qué neutral se siente. Pero en España era una necesidad, visto, digamos, desde lejos, de la madurez extrema en la que yo me encuentro, pues naturalmente que estuvo bien tomada esa decisión. La izquierda durante la transición hay que ver cuáles eran los equilibrios, cuál era el pasado inmediato. Hay que tener en cuenta que los norteamericanos llegan a España de la mano de Franco. Todo eso juega en contra de ellos, en contra de la ideología, a favor de una ideología antinorteamericana. Pero bueno, eso va desapareciendo. Hoy a nadie se le ocurre decir OTAN no va a ser fuera. Sí, él jugó sin duda a jugar un papel importante, podía ser el líder, sin duda alguna, pero Enrique Tierno Galván pudo ser el líder del centro izquierda. Pero cuando yo lo conocí, lo traté, que era alcalde de Madrid, y estaba encantado de ser alcalde de Madrid, pero Enrique Tierno Galván es que tiene una obra publicada que está ahora haciéndose las obras completas de 30 y tantos volúmenes. Es un tipo de una cultura enorme, de un valor intelectual superior. Era un catedrático de primerísimo nivel, aparte de político. Pero yo creo que ya en aquella época que yo le traté y le conocí, tenía muy claro su papel. Y su papel era de brillante hombre de compañía. Es decir, ser un alcalde de la ciudad mayor de España, llevar adelante un proyecto cultural importante. Yo creo que tenía confianza en la gente de la que se había rodeado. Pero bueno, el hecho de Tierno, yo creo que en la época en que yo lo conocí, sus aspiraciones eran limitadas. Naturalmente ayudó todo lo que pudo. Si no hubiera ese Estado franco, si no hubiera existido el franquismo, quizá nunca hubiera entrado en política. Quizá. Perdió la cátedra para meterse en política. Siempre se meten cuando estás ejerciendo el poder, y ahí metimos la pata en un par de cosas y yo fui responsable de alguna de ellas. Pero nunca me han echado en cara esas meteduras de pata, así que no lo voy a repetir aquí, pero existieron. Y bueno, yo creo que fue digamos, un espacio, el municipal, de normalización. Y yo creo que ahí, si pasamos lista a los alcaldes que había, tanto de un lado como de otro, eran alcaldes de mucho fuste, de una formación potente, de una experiencia notable, digamos, profesional y civil. Yo creo que aquello fue un paso importante en la democracia española. Fue todo en un plazo bastante corto. 79 primeras elecciones municipales que gana en las grandes ciudades la izquierda, en las pequeñas ciudades ganó la OCDE, la verdad. Y luego se formó el grupo de los 20, que eran 20 alcaldes, que negociamos con el gobierno, concretamente con Fernando Abril Martorell, cambios económicos, porque los ayuntamientos estaban en la ruina prácticamente. Felipe González le delegó en un grupo de economistas al que yo pertenecía, pero aquella tarde no había asistido. Entonces dijeron, pues ya llévate a mí, y me llevó. Entonces aquellos días pues los pasé allí con él, en la Moncloa, en los debates eternos, las repeticiones, muy aburrido. Tan aburrido que Fuentes Quintana levantó el vuelo y se marchó, que era quizá el más importante impulsor de aquella. Sabía lo que quería y lo consiguió, pero le aburrían las discusiones. Y a mí también, que quede claro, pero en fin, la verdad que salió de allí
Y luego lo continuó con gran habilidad Fernando Abril Martorell, incluyendo a los sindicatos. Nada más darse con el acuerdo general que llegábamos allí, Comisiones Obreras salió a apoyarlo inmediatamente y UGT salió a denigrarlo. Yo recuerdo que el secretario general de la UGT de la Comunidad de Madrid, entonces provincia de Madrid, puso a parir a los acuerdos de la Moncloa. Pero luego lo cogió de la mano Fernando Abril, llamó a la UGT y asistí a alguna de las reuniones, porque me lo pidió la UGT. Entonces, bueno, consiguió llevar las cosas a donde tenía que llegar, a un acuerdo también, porque uno de los acuerdos fundamentales era los acuerdos salariales, que estaba disparado todo. Y para parar la inflación había que hacer muchas cosas, que entonces no estábamos en el euro. Estando en el euro como estamos ahora, estamos en la inflación que estamos, si llegamos a estar con la peseta, ni te digo lo que pasa aquí, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese paso fue fundamental, fue previo a la ley de amnistía, fue previo a la Constitución. Esas dos piezas, de la ley de amnistía y la Constitución, muestran, digamos, la concordia nacional, el acuerdo, la reconciliación nacional y el futuro. Yo creo que el producto de la voluntad de reconciliación son estas dos, la ley de amnistía, que amnistió todo lo que tenía que ver con la política, incluido a los de ETA, que eso se les olvida a estos que se lo echan en cara. Se amnistió a todo. Y luego la Constitución, que Cataluña era muy antifranquista, había un movimiento muy firme, y claro, digamos, se reclama desde el primer momento Estatuto de Autonomía. En el año 83 están todos los estatutos ya en marcha, gracias a un acelerón dentro de las Cortes, y quedan descolgados Madrid, que nadie la quiere. Pero el Estatuto de Autonomía, que se hace sobre todo en Cataluña, pero se extiende inmediatamente. ¿Por qué? Por una razón, porque si solo les das estatutos, como hizo la República, quizá por falta de tiempo, a ciertas regiones españolas, esos tienen más derechos. Y la igualdad de derechos no se puede eliminar. Yo acotaría la transición entre el momento de la llegada de Adolfo Suárez al gobierno y las primeras elecciones autonómicas, es decir, ya con todo el sistema montado. Los grandes protagonistas son Adolfo Suárez y el rey, digamos, porque eran los que tenían el poder. ¿Por este orden? Bueno, el rey es el que está detrás, el que aparece en primer plano es Adolfo Suárez. Los movimientos anticonstitucionales que coinciden con los que niegan la transición no tienen futuro. Ya arreglaremos las cuentas con los separatistas catalanes cuando llegue el momento.